La primera pregunta es eh, si es pecado o no que un matrimonio que no pueda tener hijos intente embarazarse in vitro, un embarazo in vitro. So I think there are several things we have to consider here. Creo que hay varias cosas que tenemos que considerar aquí. Medical technology can often be very helpful, La tecnología médica puede ser a menudo muy útil, but even you and I were talking before this session pero justo apenas estábamos platicando esta cuestión about the sacredness, you mentioned even, it was your thought, the sacredness of the marital relationship. y tú mencionaste el carácter sagrado que tiene la relación marital. And so I want to be careful in what I'm about to say, Así que quiero ser cuidadoso en lo que voy a decir a continuación. that it's not as though there is a clear rule, No es como que tengamos una regla clara, but in the process of in vitro, pero en el proceso que requiere la fertilización in vitro, many embryos are made. se hacen muchos embriones. And in multiple parts of the world, Y en muchas partes del mundo, the doctors los doctores will only use the embryos that they think are good. solo van a utilizar el embrión que crean que va a ser mejor. But an embryo is a conceived life. Pero en realidad un embrión es una vida ya concebida, Made in the image of God. hecha a la imagen de Dios. So if a couple is going to consider in vitro, Así que si una pareja va a considerar el in vitro, they would have to be willing for the doctors to use all of the embryos. tendrían que estar dispuestos a que los doctores utilicen todos los embriones. Because if they do not, Porque si no lo hacen así, the embryos are destroyed. los destruyen. And it's almost like abortion. Y es como un aborto. And so, we would need to use wisdom. Así que es una cuestión que requiere sabiduría. Will the doctors allow you to use all of the embryos? ¿Van a permitir los doctores que se utilicen todos los embriones? Even the ones considered bad. Incluso aquellos que no se consideran tan sanos. And in many cases, this is not permitted. Y en muchos casos esto no se permite. And so we have to ask ourselves, Así que hay que preguntarnos a nosotros mismos. while there may be some instances where in vitro might be okay, Si bien puede haber algunos casos en que una fertilización in vitro pueda estar bien, is this the best path forward? ¿es este el mejor camino para utilizar? Pastor, would you add anything to that? Me está preguntando si quiero agregar algo. No, creo que ¿No? está bien por el momento. Ok. Sí, gracias, hermano. La segunda pregunta nos habla acerca de la disciplina de los hijos. Y la pregunta es, ¿cuándo y cómo comenzar? So, some practical advice about Yep. when and how to begin discipline. And how does it change throughout Yeah. the ages. Y la otra pregunta es, ¿cómo debería cambiar la disciplina o cómo cambia a través de las diferentes edades? The scripture teaches us that we should train up a child in the way that he should go. La escritura nos enseña que debemos instruir al niño en su camino. Some people understand that to mean Algunos entienden esa frase that we should train each child according to how he or she is put together. como si se refiriera a que debemos entrenar o instruir a un niño teniendo en cuenta su persona o cómo es él. But the process begins at a very young age. Pero el proceso en realidad comienza desde una edad muy temprana. When they are infants, you are mainly caring for their physical needs. Cuando son bebés, uno está cuidando de sus necesidades físicas principalmente. When they are old enough to understand the words yes and no, Pero cuando ya tienen edad para entender las palabras sí y no, you begin to try to direct their behavior, uno comienza a tratar de darle dirección a su conducta,
to help them to understand boundaries. para ayudarlos a entender cuáles son los límites. But then as they get a little older, maybe 2 or 3 years old, Pero después, ya que crecen y llegan quizás a los 2 o 3 años, you begin to explain to them the reasons for these things. uno comienza a explicarles cuáles son las razones para hacer esto. In simple words, En palabras sencillas, God's law says, la ley de Dios dice, as well as trying to help them to understand what it is that you are encouraging them to do. a la vez que uno quiere darles a entender o animarlos en una dirección. And then as they become a little older, Y ya que llegan a crecer un poco más, you're trying to help to shepherd their hearts. uno trata de pastorear sus corazones. You might say, you should not hit your brother Uno puede decir, no debes de pegarle a tu hermano, because it is sin coming out of your heart. porque este es un pecado que sale de tu corazón. So you are trying to regularly point them to the law of God Así que uno quiere dirigirlos constantemente a la ley de Dios and then our need for Christ. y luego a nuestra necesidad de Cristo. I do think there is a healthy way to use spanking. You know this word? Yo creo que hay una forma sana de dar vara a un niño, But it can't be what we use for everything. pero no puede ser la forma o el método que utilicemos en todos los casos. So we are trying to help change their behavior Queremos que cambie su comportamiento from a very young age desde una edad temprana until we can start to help them understand behavior in their hearts. hasta que podemos ayudarlos a entender cómo se da la conducta desde el corazón. And then we mix that with training in the Word of God, catechisms, Y a family eso worship. agregamos el entrenamiento en la palabra de Dios como los catecismos. And in all of this, we need to remind them that we always love them. En todo ello hay que recordarles el amor que les tenemos. God's discipline of us is for our good. La disciplina de Dios es para nuestro bien. So our discipline of our children should be for their good. Así que la disciplina que hacemos con nuestros hijos debería ser para su bien. We need to avoid disciplining them out of anger. Tenemos que evitar el disciplinarlos con ira. And this is difficult. Y esto es difícil. I have wrestled with this. He luchado con esto. Sometimes we discipline them because we are frustrated or angry. Algunas veces los disciplinamos porque estamos frustrados o enojados. But it is a process that develops over time. Pero es un proceso que se va desarrollando con el tiempo. We need to remember that when our children are older and when they are teenagers, Hay que recordar que cuando nuestros hijos crecen y son adolescentes, it's good to have friendships with our children, es bueno que tengamos una amistad con nuestros hijos, but our primary role is that we are their parents, not their friends. pero nuestro rol principal es que somos padres y no sus amigos. We have a responsibility. Tenemos una responsabilidad. La otra pregunta es, ¿cómo aconsejar a una generación de jóvenes que no desea el matrimonio? So, Que how- no desea matrimonio. Yes. La Biblia dice, the Bible says, La Biblia dice he who finds a good wife finds a good thing. que haya esposa, haya el bien. There are situations in God's providence Hay situaciones en la providencia de Dios where someone might be single. en las que uno va a estar soltero. The Apostle Paul talks about the benefit of him being single El apóstol Pablo habla incluso del beneficio de ser soltero for the work of his apostleship. por causa de la obra del apostolado. But the general pattern of Scripture Pero el patrón regular de las escrituras is that marriage is good. es que el matrimonio es bueno. So maybe I would start with this question, Así que quizás yo empezaría con la siguiente pregunta, gently and slowly. de forma gentil y lenta. Why don't you want to be married? ¿Por qué no deseas casarte? I want to understand what is in their heart. Yo trataría de entender qué es lo que hay en el corazón. Is it a selfishness? ¿Es un motivo egoísta? I want to do what I want to do. ¿Quiero hacer lo que yo quiera hacer? I want to be free. ¿Quiero ser libre?
I want to have my own life. quiero tener mi propia vida. Notice all of these things are focusing on self. Nota que todo eso se basa o se enfoca en uno mismo. So I want to encourage them to see the pattern of Scripture, Así que yo los animaría a ver el patrón que hay en las escrituras, that marriage is good, que el matrimonio es bueno, and to try to help them see if there is any sin in their hearts. y ayudarles a entender si es que hay algún pecado en el corazón. That's different than the person who is single, who wants to be married but doesn't have a godly person to marry. Sin embargo, eso es diferente del caso en el que hay una persona que sí desea casarse, pero no tiene a una persona piadosa con quien. So I guess I would say this. Y en ese caso creo que diría lo siguiente. We don't want to live believing that something that God says is good is not good. No queremos vivir pensando que algo que Dios dice que es bueno no lo sea. So let's pray that the Lord changes hearts. Así que oremos que el Señor cambie esos corazones. La otra pregunta tiene que ver con la sesión del perdón y ¿es necesario restituir después de ser perdonado? If it's restitution. If it's possible, there are times where you won't be able to make restitution. Hay ocasiones en las que no va a ser posible hacer una restitución. Maybe you sinned against someone and they have died. Quizá uno peca contra otra persona y esa persona ya falleció. You won't be able to make restitution. No se puede hacer restitución. Or algo como así, something like that, right? O algo así. But there are situations where we will be able to make restitution, and we should. Pero hay situaciones en las que podemos y debemos hacer restitución. One other thing to know. Hay algo más aquí para agregar. The reason God forgives us is because of Christ, not because we make restitution. La razón por la que Dios nos perdona es por Cristo y no porque hagamos una restitución. So we confess our sin to the Lord, Confesamos nuestro pecado al Señor and we are forgiven. y somos perdonados. Then, if necessary, we confess our sins to those that we have harmed. Y en caso de ser necesario, confesamos nuestro pecado a aquellos que hayamos herido. And in cases where we are able, Y en los casos en los que seamos capaces, we make restitution. hacemos una restitución. If Hiram has a car Si Hiram tiene un carro and I steal it, y yo se lo robo, and then I say, "Oh, I sinned," y luego digo, pequé, and I ask the Lord to forgive me, y le pido al Señor que me perdone, and I ask Him to forgive y me, le pido a Hiram que me perdone, but I keep his car, pero yo mantengo su carro, has my heart really changed? ¿ha cambiado realmente mi corazón? No. I need to give him back his car. Necesito regresarle su carro. So, when possible, yes. Así que en la medida de lo posible, sí, debemos restituir. La siguiente pregunta dice, ¿es bueno que un hijo de más de 30 años viva todavía con sus padres? It depends on the situation. Depende de la situación. The culture, La cultura, maybe this person is an hombre, right? It's a man. He lives because he's caring for his parents. quizá esta persona vive con sus padres porque los está cuidando, He may have responsibilities. quizá tiene responsabilidades, But if a young man will not eventually go out into the world pero si en algún momento el joven no sale al mundo and leave his father and mother y deja a su padre y a su madre and start his own y family comienza su propia familia, and support himself, like apoyo, sí, se mantiene por sí solo, then we have to ask the question, why? entonces tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es la razón? Again, is he just being selfish? ¿Está siendo egoísta? Is he being lazy? ¿Está siendo flojo? Does he just, when I'm going to just play video games? Dice, voy a jugar videojuegos nada más. So we have to understand the situation.
Tenemos que entender bien cuál es la situación. La siguiente pregunta nos dice, ¿hasta qué edad se puede instruir a los hijos? So what's the age limit to instruct our children? Yeah. So the word instruct is important there. La palabra instruir es importante en esa pregunta, In one sense, we are always parents of our children. porque en un sentido siempre somos padres de nuestros hijos, But as they become adults, pero a medida que ellos crecen, our role shifts nuestros roles cambian and our instruction becomes more of support y nuestra instrucción se vuelve más un apoyo and concern for what is good for them. y una preocupación por aquello que es bueno para ellos. But when our children are younger, Pero cuando nuestros hijos son más jóvenes, our instruction comes with many rules and boundaries. nuestra instrucción incluye muchas reglas y límites, But eventually, pero eventualmente, when they are adults as we are, cuando llegan a ser adultos como nosotros, it becomes more of a shared life of wisdom. se vuelve más como una vida compartida de sabiduría. We are learning from them, Estamos aprendiendo de ellos and maybe they are still learning from us. y ellos todavía pueden seguir aprendiendo de nosotros. But they always have a responsibility Pero ellos siempre tienen una responsabilidad to show honor to their parents. de honrar a sus padres. But as they are older, Sin embargo, a medida que crecen, there may be disagreements. pueden existir desacuerdos, And so honor doesn't always mean obedience. así que el honor no siempre culmina con obediencia. And so things change over time. Las cosas cambian a lo largo del tiempo, But there might always be some kind of teaching or instruction. pero siempre puede haber algún tipo de instrucción o enseñanza. Could you sorry. La otra pregunta es si el hermano puede desarrollar un poco más con las escrituras cómo es que Dios desaprueba la poligamia en el Antiguo Testamento. So when we read our Bibles, Cuando leemos nuestras Biblias, we need to look at least two things. hay que entender dos cosas. Number one, what does it literally say? Número uno, lo que dice literalmente, But secondly, what are the larger patterns y en segundo lugar, ¿cuáles son esos patrones más amplios that we see? que vemos? So in Genesis, when God creates man and woman, Así que en Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, the scripture says, a man shall leave his father and mother and cleave to his wife, one wife. las escrituras nos dicen, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una sola. In Ephesians, much later, Y en Efesios, mucho tiempo después, Paul says the same thing. Pablo dice lo mismo. So in between those two passages, Así que entre esos dos pasajes, in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, after the fall into sin, después de la caída en el pecado, there were times where men had many wives. hubo ocasiones en las que los hombres tuvieron muchas esposas. But this is a detail. Pero este es un detalle, It's a description. es una descripción, It is not a prescription. no es una prescripción. It's a pattern to observe Es un patrón para que observemos that goes against what God has designed. que va en contra de lo que Dios ha diseñado. Even though the Bible doesn't say Abraham was wrong for having more than one wife. Aunque la Biblia no nos diga, Abraham estaba pecando porque él tenía más de una esposa. It's a pattern that we can observe. Es un patrón que podemos observar. And so this is what I would say. I don't know if you have anything. It's okay. Yep. ¿Podría darnos, hermano, ejemplos prácticos de cómo disciplinar a los niños en el amor de Cristo? So I think some practical ways would be several things. Creo que puedo decir varias cosas prácticas. Firstly, we need to remember that being a parent is going to sanctify us. En primer lugar, hay que recordar que el ser padres es algo que nos va a santificar.
we will see much sin in our hearts because we now have to train children. Y vamos a ver mucho pecado en nuestro corazón por tener que entrenar ahora a los niños. Impatience, La paciencia, selfishness. el egoísmo. So we need to remember this first. Hay que recordar esto primero. Parents are sinners training sinners. Los padres son pecadores que entrenan a otros pecadores. So then as we try to do the training, Así que al intentar ese entrenamiento, we need to remember law and gospel, tenemos que recordar la ley y el evangelio point to why something is wrong, y explicar por qué algo está mal. and then point them to their need for Christ. Y después ayudarlos a ver su necesidad de Cristo. Some very practical things here. Algunas cosas muy prácticas. We need to we need to help to train our children to respect authority. Necesitamos ayudarles y entrenar a nuestros hijos para que ellos aprendan a respetar la autoridad. Sometimes we are focused on training or changing behavior, Algunas veces nos enfocamos en cambiar su comportamiento, but the process of parenting involves pero el proceso de ser padres implica helping them to understand the fifth commandment, que les ayudamos a entender el quinto mandamiento, that authority is good. que la autoridad es buena. And so finding little ways Así que hay que encontrar modos sencillos as they are younger cuando son más pequeños to encourage them to honor the authority of their parents. para animarlos a que ellos honren la autoridad de sus padres. But if we only discipline them Pero si solamente los disciplinamos and we don't regularly talk of Christ in our y no homes, hablamos constantemente de Cristo en nuestros hogares, it will be difficult for them será difícil para ellos to understand how discipline and Christ go together. entender cómo es que la disciplina y Cristo van juntos. We also need to be willing to ask for forgiveness from our children sometimes. También necesitamos estar dispuestos a pedir perdón a nuestros hijos muchas veces, When we fail, cuando nosotros hemos fallado. our children watch us Nuestros hijos nos ven and we create a pattern for them. y nosotros creamos un patrón para ellos. So these are a few beginning things to consider. Estas son algunas consideraciones iniciales. Así que para seguir en ese caso, ¿cómo los padres pueden evitar o dejar de estar tan enfocados en el comportamiento y apuntar al corazón? Behavior versus heart. Yeah. I think sometimes it has to do with the willingness to talk to them as we are training them. Creo que algunas veces esto se reduce a estar dispuestos a hablar con ellos al querer entrenarlos. Do we take the time to tell them why something is wrong? Nos tomamos el tiempo para explicarles por qué algo está mal. When we correct their behavior, Cuando corregimos su comportamiento, do we encourage them to also confess that to the Lord as sin? los animamos a que ellos confiesen eso como un pecado delante de Dios. Sometimes, in my case, Algunas veces, en mi caso, one of my children uno de mis hijos might say to me, podrá decirme, I did something wrong. hice algo malo I realize it was wrong. y me doy cuenta de que está mal. And I might say, yes, it was. Y yo puedo responder, sí, hijo, tienes razón. And then I might say something like this. Y entonces puedo agregar lo siguiente. This is an example of why you need Jesus as a sinner. Este es un ejemplo de por qué necesitas a Jesús como pecador. Just like me, your father, Así como tu padre, we do things that are sinful. yo también hago cosas que son pecaminosas And we need Jesus. y necesitamos a Jesús. So taking the time to help them understand the heart issues of sin and the need for Christ Así que tomarse el tiempo para ayudarles a entender
cómo hay una dinámica en el corazón y apuntarlos a Cristo. Not just, don't do this. Y no solamente deja de hacer esto y ahora haz esto. This is the beginning of a long process. Este es el principio de un proceso muy largo. I think praying together as a family can help, Yo creo que también puede ayudar el orar juntos como familia and praying for our children's hearts. y también orar por el corazón de nuestros hijos. Because let me ask you this. Déjenme preguntarles esto. Do you want a child that is well behaved, ¿Quieren ustedes un niño que se porte muy bien? or do you want a child that loves the Lord? ¿O quieren ustedes un niño que ame al Señor? And because of the love that they have for the Lord, Y ya que ama al Señor, they want to grow in obedience. va a querer crecer en obediencia. There are many well-behaved people in the world, Hay muchas personas que se portan bien en el mundo, but their hearts do not know Christ. pero sus corazones no tienen a Cristo. So this is the difference. Esta es la diferencia. Thank you. La siguiente pregunta es, si una pareja que no puede tener hijos no tiene el deseo de adoptar, ¿está haciendo mal? Not necessarily, No necesariamente, because the Bible does not command that everyone adopt children. porque la Biblia no nos da un mandamiento diciéndonos que todos deben adoptar. And to be clear, the question is they cannot have children? Yes. Yeah. So I think couples need to be open to having children if they are able. Creo que las parejas deben estar abiertas en que deben tener hijos si pueden hacerlo. And it would be good for us to consider the pattern of Scripture. Y sería algo bueno para nosotros considerar cuál es el patrón de las Escrituras. Paul uses the picture of adoption to speak of what God has done for us. Pablo utiliza la imagen o el lenguaje de la adopción para hablar de cómo Dios nos adoptó. The early Christians adopted children, orphans from the streets. Y los cristianos en la iglesia temprana adoptaban niños, los huérfanos que estaban en las calles. So it is a good thing. Así que es algo bueno. But every Christian will not be able to do every good thing. Pero no todo cristiano va a ser capaz de hacer toda cosa buena. Some will be called to adoption and Algunos others will not. serán llamados a la adopción, otros no. So sin is anything that breaks God's law or Así one of que his commands. El pecado es una transgresión de la ley de Dios o uno de sus mandamientos. So it's not necessarily a sin if a couple who cannot have children choose not to adopt. Así que no es necesariamente un pecado si una pareja que no puede tener hijos no desea adoptar. But it is at least a good question for them to consider. Pero al menos es una buena pregunta para que ellos puedan considerarlo. Ok. La siguiente pregunta es, Eclesiastés capítulo 3 nos dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Cómo se podría aplicar este texto para las personas que están en una edad en la que todavía no son adultos mayores, pero están por hacer la transición a esa edad? Middle age. Ujú. This period of life is a unique one Este periodo de la vida es único, because we are potentially still caring for our children, porque potencialmente todavía estamos cuidando de nuestros hijos, but we may be also caring for our parents. pero también podemos estar cuidando a nuestros padres. And so we are in the middle of a big transition. Así que quedamos en medio de una transición muy grande. It is a period of life where there are many changes. Es un periodo de la vida en el que hay muchos cambios. I am in that period of life. Yo estoy en ese periodo de la vida. I have several children that are going to go to university or something like that. Tengo varios hijos que van a ir a la universidad o algo así, But I have parents who are beginning to have major health problems. pero también tengo padres que están teniendo problemas de salud muy fuertes. So one of the ways that we can honor God in this season Así que una de las formas en que podemos honrar a Dios en ese tiempo is caring for both groups. es cuidando a ambos grupos.
and then asking the Lord to grow in our hearts y pedirle al Señor que nos haga crecer en nuestros corazones, if He wills or desires si Él así lo quiere, that we are ready for when we become older. para que nosotros estemos listos para la vejez. It's also a time, though, Aunque también es un tiempo when our children are beginning to leave en el que nuestros hijos empiezan a irse and we have more time, maybe. y puede ser que tengamos más tiempo We can invest more time into the y church podemos invertir más tiempo en la iglesia because we're no longer caring for children. porque ya no estamos cuidando a los niños. Maybe our parents have died. Quizás ya nuestros padres han fallecido. So the principle here, Así que el principio es, whatever age you are, sin importar la edad en la que estés, to use that station of life hay que usar esa etapa de la vida for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. How can you serve now in the station that you are in? ¿Cómo puedes servir en la etapa en la que tú estás? So, last one. Yep. La última pregunta para acabar con nuestra sesión es, ¿qué consejos prácticos habría para jóvenes cristianos que están considerando una potencial pareja para el matrimonio? Yeah, it's a very important question. Es una pregunta muy importante. The first thing to consider, La primera cosa que hay que considerar, are they a believer? ¿son creyentes? Because the Bible says believers can only marry believers. Porque la Biblia nos dice que los creyentes solo pueden casarse con creyentes. And don't simply ask someone, do you go to church? Y no simplemente le preguntes a alguien, And if ¿tú, they tú say- vas a la iglesia? If they say yes, Y si dicen sí, say, okay, good, they're Christian. entonces digas, bien, son cristianos. Do they understand the gospel? ¿Entienden realmente el Evangelio? Is their life demonstrating the fruit of the gospel? ¿Está su vida demostrando el fruto del Evangelio? Are they demonstrating convictions about the word of God? ¿Están demostrando convicciones que provienen de la palabra de Dios? Is the church important to them? ¿Es la iglesia importante para ellos? And if they are able, are there other family members important to them? Y si es este el caso, ¿hay otros miembros de la familia que son importantes para ellos? So you want to know what kind of believer they are. Así que uno lo que quiere saber en realidad es qué tipo de creyente es. Then you want to consider what the scripture says about this. Luego hay que considerar lo que la Escritura dice al respecto. They must be a believer, Deben ser un creyente. but then secondly, consider Proverbs 31, for instance. Pero en segundo lugar, se puede considerar un texto como Proverbios 31, por ejemplo. There the word of God teaches us Allí la palabra de Dios nos enseña that outward beauty que la belleza externa is fleeting, es algo fugaz, but it is the beauty of the heart that is to be praised. pero que la belleza que debe ser elogiada es la del corazón. 1 Peter 3 speaks to what a beautiful woman is. La primera carta de Pedro, capítulo 3, nos habla de en qué consiste una mujer hermosa. She is clothed with a gentle and quiet spirit. Una mujer que está revestida de un espíritu afable y apacible. So for the young men, for instance, Así que en el caso del joven, por ejemplo, where are your attractions? What are you looking for? ¿cuáles son las cosas que te atraen? ¿Qué es lo que estás buscando? Only the beauty of the outside ¿Solamente la belleza externa or the beauty of the inside? o la belleza del interior? What is your focus? ¿Cuál es el enfoque? If you are a young lady Si tú eres una señorita and you are looking for a husband, y estás buscando un esposo, do you understand what the scriptures teach about what a husband is to be? ¿entiendes lo que las escrituras dicen de cómo debería ser un marido? Are you looking for a husband who is rich, ¿Estás buscando un esposo que es who rico, will buy you many que things? te va a comprar muchas cosas? Or are you looking for a husband who loves Christ ¿O un esposo que ama a Cristo and is prepared to lead your y family? que está preparado para liderar su familia? Ephesians 5 is hopeful. Efesios 5 es útil al respecto. It's a picture of the husband being the head of the family El retrato de cómo el esposo es la cabeza de la familia and the wife being able to trust and submit to him. y cómo la esposa tiene que confiar y someterse a él. So when we're considering looking for a spouse, Así que cuando consideramos la pregunta de cómo buscar un esposo, esposa, is what we are considering what the Bible says? hay que preguntarnos, ¿estamos considerando
lo que la Biblia nos dice about what makes a good husband or wife. sobre quién es o qué hace un buen esposo o una buena esposa? Consider the truth of this passage of Scripture. Piensen en este pasaje de la Escritura. This is Proverbs 31, verse 30. Proverbios 31, versículo 30. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. So be praying to the Lord Así que ora al Señor, that He would see fit to bring you a biblical woman or man, que Él te conceda un hombre o una mujer que sean piadosos, and that you can have a family for His glory con quien puedas tener una familia para la gloria de Dios and not simply your temporary happiness. y no simplemente una felicidad temporal. Another word of advice, Otra palabra a modo de consejo, consider talking to your pastor piensa en hablar con tu pastor or the godly couples who are older than you in the church. o con matrimonios en la iglesia que son más grandes que tú. Sometimes in the church, Algunas veces en la iglesia people get all excited las personas se emocionan mucho when there's a new set of a new couple, cuando hay una nueva pareja and they want this couple to get married. y quieren que se casen, But sometimes not every couple is a good. pero no todas las veces esa pareja va a ser una buena pareja, un buen match, pues. Testing. There we go. Sometimes we need the wisdom of those who know us Y algunas veces necesitamos la sabiduría de aquellos que nos conocen to speak into this. para hablarnos al respecto. There are times where people in church Hay ocasiones en las que en la iglesia will perhaps come to a pastor las personas se acercan al pastor and say, "We are ready to get married." y dicen, estamos listos para casarnos, But they have done their whole relationship separate from the counsel of others. pero han construido su relación fuera del consejo de los demás. So seek the counsel of others. Así que busca el consejo de otros. The Bible says there is wisdom in the counsel of others. La Biblia dice que hay sabiduría en el consejo de otras personas. So these are just a few things at least to consider. Estas son al menos algunas cosas que hay que considerar. Hermano, pues para terminar, simplemente agradecerle el tiempo que nos ha brindado, las enseñanzas. Creo que nos vamos muy bendecidos y con mucha tarea también. Y bueno, hermano, pues si nos permite terminar con una oración en este tiempo. Vamos a orar, hermano. Señor, Padre Santo, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado a través del pastor Ryan. Gracias por estas enseñanzas que nos has permitido recibir y por cómo, Señor, también hablas conforme a la necesidad que cada uno tenemos. Pero sobre todas las cosas, Señor, vemos nuestra necesidad de tu gracia, de seguir creciendo en esa santidad, en conformidad a la imagen de Cristo. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en esta iglesia y, Padre, que podamos honrar a Cristo en nuestras familias, que sean para ti un pequeño altar, un pequeño santuario, Señor, para tu gloria. Padre, también pedimos que guardes a nuestro hermano Ryan y a la iglesia en Hampton, que tú los bendigas, Padre, que sigas usando a nuestro hermano y a los otros dos pastores que hay en la iglesia, y que también lo guardes a él y a su hijo Miqueas en su viaje de regreso. Ayuda también a nuestros hermanos, Padre, que viajan en este momento, que regresan a sus iglesias. Pedimos que seas con ellos y te damos gracias una vez más por este precioso tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen.